Las leyendas no eran más que historias de borrachos, contadas por viejos soldados en bares decadentes. Al menos, eso es lo que yo creía. Todos los instructores de la academia las llamaban mitos. Relatos de flotas que se habían desvanecido en el abismo hacía siglos. Naves que nunca regresaron. Tripulaciones que supuestamente se habían enfrentado a algo más allá de la comprensión humana. Solía reírme de la idea, hasta el día en que las vi con mis propios ojos. Estaba destinado en la torre de vigilancia orbital sobre Nueva Cartago, un mundo-ciudad que nunca dormía. Miles de millones de luces ardían debajo de nosotros mientras el vacío de arriba permanecía silencioso, negro e infinito. Mi turno era rutinario, aburrido. El tipo de trabajo que te hace olvidar que alguna vez te entrenaron para la guerra. Escanear sectores, registrar cargueros, sorber café amargo y fingir que el universo no está asfixiando lentamente a la humanidad. Esa noche, algo cambió. Las alarmas no sonaron como lo hacían normalmente. Eran más profundas, más lentas, como una campana doblando por los muertos. Mi consola falló. Estática blanca inundó la pantalla vacía antes de reformarse en símbolos que no reconocí. Coordenadas. Sector Delta Negro 17. Una zona muerta. Ninguna nave pasaba por allí. Nadie tenía permitido hacerlo. Al principio, pensé que era un fallo de funcionamiento. Luego, los escáneres de largo alcance se iluminaron como un cementerio en llamas. Más de 100 firmas, no naves mercantes, no transportes civiles, sino pesados buques de guerra, con sus motores ardiendo en frío. Se movían en formación perfecta, silenciosos, como depredadores deslizándose por la oscuridad. Sentí que se me oprimía el pecho. El sistema cotejó las señales, pero la base de datos no arrojó nada. Sin registro, sin transpondedores, solo identificaciones en blanco, como si estas naves no existieran. Me incliné más, con las manos temblando. Y fue entonces cuando lo vi. Las siluetas de cascos que no coincidían con ningún diseño actual. Eran más antiguos, más voluminosos, marcados por siglos de desgaste. Cascos que solo había visto en viejas pinturas colgadas en los salones de la academia. La misma flota que todos decían que estaba perdida. La misma flota de la que la gente susurraba en historias de guerras semiolvidadas. La Legión de Hierro. Recuerdo tragar saliva, incapaz de respirar. Las historias decían que desaparecieron hace 200 años, persiguiendo a un enemigo que nadie había nombrado jamás. Algunos afirmaban que fueron destruidos. Otros juraban que desertaron, eligiendo la oscuridad en lugar de una guerra que la humanidad no podía ganar. Nadie les creía. ¿Por qué lo harían? Las leyendas eran mentiras convenientes, nada más, pero estaban aquí. La flota disminuyó la velocidad cerca de la órbita, sus cascos ennegrecidos capturando la tenue luz de los soles gemelos de Nueva Cartago. Parecían cadáveres a la deriva en el espacio, excepto que los cadáveres no se mueven con propósito. Vi las cicatrices grabadas en su piel de metal. Marcas de explosiones, quemaduras de plasma, grabados alienígenas que no pertenecían a ninguna arma que yo conociera. Lo que sea que hubieran enfrentado, había dejado su marca. Y aún así, habían sobrevivido. Los canales de comunicación estallaron. Pánico desde el comando, órdenes superpuestas, voces quebrándose. Docenas de oficiales exigían respuestas que no podía dar. Todo lo que podía hacer era mirar la pantalla mientras las sombras de la flota eclipsaban las estrellas. Entonces, uno de ellos habló. La transmisión crepitó, un código antiguo rompiendo cada barrera como un cuchillo a través del papel. No era la voz pulida de los comandantes de nuestra era. Era áspera, rota, la voz de alguien que había visto siglos de guerra y llevaba cada fantasma con él. Aquí el comandante de flota Ren Beric de la Legión de Hierro, dijo el hombre. Su voz era firme, inquebrantable, como si hubiera ensayado estas palabras durante toda una vida. Hemos regresado de la oscuridad. La sala de control quedó en silencio. Podía oír mi propio corazón martilleando en mis oídos. Beric continuó. Traemos advertencias. El enemigo que enfrentamos no ha desaparecido. Nos están siguiendo. Preparen su mundo. Y entonces la transmisión terminó,
cortándose en una estática que siseaba como un fuego moribundo. Durante un largo momento, ninguno de nosotros se movió. Mi oficial superior ladró órdenes para desplegar la flota planetaria, pero era inútil. Cada hombre y mujer en esa estación sabía lo que acabábamos de presenciar. Las leyendas no eran mitos. La Legión había regresado. Y si estaban de vuelta, también lo estaba lo que sea que hubieran combatido en el abismo. No me di cuenta de que me temblaban las manos hasta que las miré. Una parte de mí quería creer que esto era la salvación, que los héroes perdidos de la humanidad habían vuelto para defendernos. Pero algo en su tono, algo en esas naves marcadas me decía lo contrario. No habían vuelto como salvadores. Habían vuelto como supervivientes, y los supervivientes siempre traen la muerte a su paso. La transmisión terminó, y por un momento, la sala de control se sintió como una tumba. El único sonido era el siseo de la estática desvaneciéndose de los altavoces, como si el propio vacío se burlara de nosotros. Me quedé helado en mi consola, con los ojos pegados a la imagen fantasmal de la flota en el escáner. Aún podía oír su voz. Comandante Renberic, un nombre que solo había visto tallado en memoriales de mármol. Un hombre que, según todos los registros históricos, llevaba muerto 2 siglos. Mi comandante me devolvió a la realidad de un grito. Teniente, concéntrese. Consígame la telemetría completa, cada detalle. Su voz era aguda, pero noté el temblor debajo de ella. Estaba tan conmocionado como el resto de nosotros. Intenté obedecer, mis dedos tecleando en la consola, pero mis manos no se calmaban. Los datos seguían arrojando cifras que no tenían sentido. Sus cascos eran más antiguos que cualquier cosa en servicio. Sus firmas de energía, extrañas, retorcidas, casi infectadas. Lo que sea que hubiera tocado esas naves había dejado una mancha que no podíamos clasificar. No responden a las llamadas, murmuró otro oficial, con la voz tensa por el pavor. Ya respondieron, dije en voz baja, sin darme cuenta de que había hablado en voz alta. Las cabezas se volvieron hacia mí. Mi superior me fulminó con la mirada, pero su ira se sentía hueca. Todos lo habíamos oído. Hemos regresado de la oscuridad. En cuestión de minutos, la red orbital se iluminó con conversaciones. La flota planetaria se estaba desplegando, formando un muro defensivo alrededor de Nueva Cartago. El Senado transmitió protocolos de emergencia, exigiendo que la Legión se sometiera a una inspección y control completos. Pero la Legión no se movió. Mantuvieron la órbita, silenciosos y pacientes, como si esperaran que decidiéramos si darles la bienvenida o abrir fuego contra ellos. No podía apartar los ojos del escáner. La flota era enorme. 200 naves como mínimo, aunque muchas parecían medio muertas, sus cascos fracturados, secciones enteras reconstruidas con un metal remendado que no parecía humano. Algunas estaban erizadas de armamento que no reconocía. Otras flotaban con cicatrices demasiado profundas para ser reparadas. Y sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, todavía volaban. Luego vino la primera grieta en la fachada. Una transmisión civil se filtró a través de los filtros de seguridad. Alguien en el planeta había visto la flota y había enviado una transmisión en vivo a través de la red. Miles de millones de ciudadanos miraron al cielo nocturno y vieron esos buques de guerra ennegrecidos suspendidos sobre ellos como buitres. El pánico se extendió más rápido que el fuego en campos secos. Las calles se atascaron con disturbios. Gente gritando que el fin había llegado. Otros clamando que la salvación había llegado. La religión estalló de la noche a la mañana. Iglesias, cultos, antiguas sectas de mitos, todos afirmando que el regreso de la Legión era una profecía cumplida. Y yo, solo sentía pavor. El comando ordenó que una delegación abordara la nave insignia de la Legión. De alguna manera, por una mezcla de mala suerte e insignificancia de rango, fui elegido para acompañarlos. Quizás querían sangre joven con ojos nuevos. Quizás querían a alguien prescindible. De cualquier manera, yo iba. Partimos en una pequeña lanzadera diplomática, 6 oficiales en total, sin escolta. El Senado quería mostrar confianza, aunque cada hombre en esa lanzadera llevaba un arma oculta bajo su uniforme.
A medida que nos acercábamos a la nave insignia, sentí que se me cerraba la garganta. La nave se cernía como el cadáver de un dios, vasta y llena de cicatrices. Su casco estaba picado de cráteres, soldaduras irregulares y extraños grabados que pulsaban débilmente como si estuvieran vivos. Me sorprendí conteniendo la respiración mientras nos deslizábamos por el campo del hangar. El interior era peor. El hangar estaba oscuro, iluminado solo por frías tiras azules que corrían a lo largo de las paredes. Las naves estaban en filas ordenadas, pero ninguna parecía completamente humana ya. Sus curvas eran incorrectas, sus ángulos más agudos, como si algo alienígena se hubiera fusionado con sus huesos. El aire mismo se sentía pesado, denso, con un olor a hierro quemado y sangre vieja. Un escuadrón de soldados nos esperaba. Al menos, creo que eran soldados. Sus armaduras eran antiguas, abolladas y chamuscadas, pero injertadas con extrañas placas que brillaban débilmente bajo la luz. Sus rostros eran duros, pálidos, sus ojos hundidos y afilados. Nos miraron no como aliados, ni siquiera como enemigos, sino como extraños invadiendo un hogar al que no teníamos derecho a entrar. Uno de ellos dio un paso adelante. Su cabello era plateado, aunque su rostro no parecía más viejo que el mío. Saludó con un puño en el pecho, un gesto de una tradición militar extinguida hace mucho tiempo. El comandante Beric espera. Su voz era firme, pero escuché la tensión. Estos hombres no estaban enteros. Estaban cosidos por el deber y la fuerza de voluntad solamente. Los seguimos por pasillos que susurraban con ecos. Las paredes estaban remendadas con metal, no de ninguna forja humana. Las luces parpadeaban con un pulso enfermizo, más como venas que como cables. En un momento, pasamos por una sección sellada detrás de un grueso cristal. Dentro, la pared estaba cubierta de crecimientos negros que pulsaban débilmente como si respiraran. Uno de nuestros oficiales murmuró una maldición. El soldado que nos escoltaba no dio ninguna explicación. Finalmente, llegamos a la cámara de mando. Él estaba allí. Comandante Ren Beric. Se levantó cuando entramos, alto, de hombros anchos, su uniforme raído pero majestuoso. Sus ojos eran de acero frío, penetrantes, pero lo que más me impactó fue el peso en ellos, el tipo de mirada que solo un hombre que ha enterrado mundos podría tener. Bienvenidos, dijo simplemente. Su voz era la misma que la de la transmisión. Una voz tallada en piedra, inquebrantable por el tiempo. El líder de la delegación, un ayudante de senador llamado Aarón, forzó una sonrisa diplomática. Comandante Beric, en nombre del Senado, le damos la bienvenida a su regreso. Beric lo estudió por un largo e incómodo momento antes de asentir. No nos dan la bienvenida. Nos temen. Eso es sabio. Aarón se movió incómodo, pero insistió. La humanidad creía que la legión estaba destruida, perdida, y ahora vienen con advertencias de un enemigo que le sigue. ¿Quiénes son? ¿Qué amenaza representan? Los ojos de Beric se oscurecieron. Hizo un gesto hacia una consola y las paredes se iluminaron con proyecciones. Las imágenes se grabaron en mi mente en el momento en que las vi. No naves, no ejércitos, sino formas, seres de oscuridad y luz, sus formas cambiando como humo y fuego. Desgarraban flotas con garras de energía. Devoraban soldados que gritaban en el vacío. Mundos ardiendo, cielos llenos de ceniza, océanos hirviendo como si el planeta mismo rechazara la vida. No son un enemigo que puedan nombrar, dijo Beric. Su voz era baja, pesada. No son conquistadores. No quieren su tierra, su riqueza o su obediencia. Solo quieren su fin. Los llamamos los vacíos porque eso es lo que dejan atrás. Uno de nuestros oficiales se burló nerviosamente. Cuentos. Monstruos para asustar a los niños. La mirada de Beric se clavó en él como una cuchilla. ¿Creen que nos tallamos estas cicatrices en nuestra propia carne por diversión? ¿Creen que injertamos acero alienígena en nuestras naves porque deseábamos la corrupción? Sangramos, gritamos, morimos, y aún así regresamos. No para ser creídos, no para ser bienvenidos, sino porque están llegando. El silencio cayó. Incluso Aarón no tenía palabras.
Beric continuó, más suave ahora, casi cansado. Luchamos contra ellos más allá del borde de las estrellas. Sobrevivimos solo volviéndonos menos que humanos, doblegándonos a armas que juramos nunca usar. No estamos aquí como salvadores. Estamos aquí como un muro. El último muro. Si cae, su mundo cae con él. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus palabras no llevaban bravuconería, ni exageración, solo verdad. Una verdad terrible y aplastante. Aarón trató de recuperar el equilibrio. El Senado requerirá acceso completo a sus datos, sus armas, sus naves. Beric lo interrumpió con una sola mirada. El Senado se ha ablandado. Lo veo en sus ojos. Creen que la política puede detener lo que viene, pero los vacíos no negociarán. No esperarán sus votos. Cuando lleguen, suplicarán por la misma corrupción que soportamos solo por la oportunidad de vivir un día más. La mandíbula de Aarón se tensó. Quería discutir, pero sus palabras murieron. Yo, sin embargo, no pude quedarme en silencio. Mi voz se quebró al hablar. ¿Por qué ahora? ¿Después de todo este tiempo? ¿Por qué regresar solo cuando le siguen? ¿Por qué no antes? Los ojos de Beric se encontraron con los míos. Por primera vez, su rostro se suavizó ligeramente. Porque, teniente, antes de ahora no había esperanza, solo supervivencia. Pero la oscuridad nos enseñó algo. Los vacíos pueden sangrar. Y si pueden sangrar, pueden morir. Pero para matarlos, la humanidad debe convertirse en más de lo que jamás ha sido. La cámara volvió a quedar en silencio. Ninguno de nosotros tenía una respuesta. Y entonces, muy por encima, las alarmas aullaron. La nave se estremeció, las luces parpadearon. Uno de los oficiales de Beric irrumpió, con el rostro pálido. «Comandante, nos han encontrado». La mirada de Beric se endureció. Se volvió hacia nosotros, su voz como un trueno. «Comienza». La cubierta tembló bajo mis botas. El sonido no fue una explosión, sino algo más profundo, como si la propia nave se hubiera estremecido. Las alarmas gritaban en tonos alienígenas que nunca había oído antes, bajos y guturales, como si el acero a nuestro alrededor intentara advertirnos en su propio idioma. Beric no dudó. Golpeó con el puño la consola de mando, ladrando órdenes en un antiguo código entrecortado. Los soldados a su alrededor se movieron como una máquina. Sin pánico, sin movimientos desperdiciados. Habían hecho esta danza antes demasiadas veces. Aarón tropezó, agarrándose a una barandilla. ¿Qué está pasando? Beric se giró, su rostro tallado en hierro. Han llegado. Las palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Miré las proyecciones que ahora parpadeaban en las paredes. Más allá de la órbita de Nueva Cartago, algo se movió en el vacío. Al principio, parecían distorsiones, manchas de luz que se doblaban incorrectamente, como aceite esparciéndose sobre agua negra. Luego las formas se solidificaron. Naves, pero no naves. Se movían sin motores, deslizándose por la oscuridad como si nadaran. Sus formas eran irregulares, cambiantes, a veces sólidas, a veces huecas, parpadeando entre la materia y la sombra. Su sola presencia hacía que mi visión se nublara, mi estómago se retorciera. No estaban destinadas a existir en el mundo que yo conocía. Eran fracturas en la realidad, cicatrices con forma. Los vacíos, susurré, la palabra con un sabor amargo. Aparecieron docenas, luego cientos, rodeando la órbita como buitres sobre un cadáver. La flota planetaria entró en pánico, rompiendo la formación, dispersándose como presas asustadas. Ya, las comunicaciones se llenaron de voces desesperadas. Aquí patrulla Alfa. Estamos perdiendo sensores. Están dentro de nuestro casco. ¿Qué demonios? Madre de Dios, están por todas partes. Estática, silencio, luego solo gritos. Los hombres de Beric no se inmutaron. Activaron sus sistemas de armas, sus manos danzando sobre controles remendados con tecnología alienígena. Vi cañones zumbar con una luz enfermiza, núcleos de plasma rugiendo al despertar. Beric ladró,
Formen la línea. Manténganlos alejados del planeta. La cámara se iluminó con mapas de batalla. Los vacíos avanzaron como una marea negra, estrellándose contra la primera oleada de defensores humanos. La flota planetaria, nuestra flota, se defendió con cada cañón que tenían, pero sus armas atravesaban la mitad de las naves enemigas como si golpearan niebla. La otra mitad sangraba. No metal, no fuego, sino algo más espeso, más oscuro, como sombra licuándose en materia. Y aún así los vacíos avanzaron. No podía apartar la mirada. Estos no eran acorazados. Eran depredadores. Se aferraban a las naves humanas como lobos desgarrando cadáveres. Sus formas irregulares atravesaban el blindaje como si fuera papel. Vi un crucero partido por la mitad sin un solo disparo. Su tripulación derramándose en el vacío. Sus gritos cortados de raíz. La flota de Beric se movió a continuación. La legión no luchaba como nosotros. Sus naves brillaban con una luz impía, disparando armas para las que no tenían nombres. Rayos de plasma retorcido se abrían paso a través de las formas de los vacíos. Explosiones que desgarraban la propia realidad. Vi una nave de la legión embestir de frente a una bestia vacía, desgarrando su cuerpo, su propio casco desmoronándose en sacrificio. Fue brutal, desesperado, pero efectivo. Por primera vez, los vacíos disminuyeron la velocidad. Beric se volvió hacia nosotros. Saquen a su gente de la nave. Si se quedan, morirán en el fuego cruzado. Aarón escupió. No puede darnos órdenes. Necesitamos información. Datos. Beric dio un paso adelante, imponente, su presencia aplastante. Necio. Esto no es una negociación. Esto es la guerra. Si quieren vivir lo suficiente para discutir de política, váyanse ahora. Antes de que Aarón pudiera responder, la nave se sacudió violentamente. Las luces parpadearon. Las alarmas sonaron. En algún lugar profundo del casco, algo aulló. Un sonido que no era mecánico. Estaba vivo. Agarré a Aarón por el brazo, empujándolo hacia la puerta. Tiene razón. Muévete. Regresamos a trompicones por los pasillos con nuestros escoltas guiándonos. La nave temblaba a nuestro alrededor. El trueno distante de las armas sacudía el aire. En un momento, pasamos por un visor y me detuve en seco. Afuera, los vacíos estaban por todas partes. Uno de ellos se estrelló contra una nave de la Legión, atravesando su casco como una lanza. Por un momento, las dos naves se fusionaron, retorciéndose juntas como bestias doloridas hasta que la nave de la Legión detonó en un destello cegador, llevándose al vacío con ella. La onda de choque sacudió nuestros huesos. Sigan moviéndose, ladró un soldado, empujándonos hacia adelante. Llegamos al hangar, corrimos hacia nuestra lanzadera. Miré hacia atrás una última vez mientras las puertas del hangar se sellaban. Los soldados de la Legión se mantuvieron firmes, con los ojos ardiendo con sombría determinación. No luchaban por la gloria. Luchaban porque no había otra opción. La lanzadera despegó hacia el caos. El cielo sobre Nueva Cartago era fuego. Los vacíos pululaban como langostas, destrozando naves con un hambre despiadada. Los civiles gritaban a través de las comunicaciones, sus voces un coro de miedo que inundaba cada canal. Vi la red de defensa planetaria abrir fuego. Cañones gigantes iluminando la noche. Algunos vacíos ardieron. La mayoría no. Mientras descendíamos, Aarón se agarró a su asiento, pálido y tembloroso. Destruirán todo. Todo. No dije nada. Tenía la garganta seca, mi mente repitiendo las palabras de Beric. Los vacíos no negociarán. No esperarán sus votos. Tenía razón. Nuestros líderes no estaban preparados. Nuestras armas no eran suficientes. Nosotros no éramos suficientes. La lanzadera aterrizó bruscamente en la plataforma del Senado. El caos estalló al instante. Senadores, oficiales, civiles, todos gritando, exigiendo respuestas. Aarón intentó hablar, su voz quebrándose. Son reales. La Legión tenía razón. Estamos bajo ataque. Pero incluso mientras gritaba, supe que no escucharían.
La Cámara del Senado ya estaba dividida. La mitad exigiendo una alianza inmediata con la Legión. La otra mitad insistiendo en que la flota estaba infectada, corrompida, era peligrosa. Algunos incluso afirmaban que los vacíos los habían traído aquí. Las discusiones se convirtieron en puñetazos. Los guardias sacaron a la gente a rastras. Me escabullí, con el pecho pesado de pavor. A través de las ventanas, vi el cielo nocturno iluminado por el fuego. La Legión luchaba con todo lo que tenía. Sus naves marcadas abriéndose paso entre los vacíos como cuchillas ardientes. Pero estaban superados en número. Por cada vacío que caía, 2 más emergían del vacío. Y entonces ocurrió lo peor. Los escudos alrededor de Nueva Cartago parpadearon 1, 2 veces, y luego fallaron. Los vacíos descendieron sobre la ciudad. Nunca olvidaré la vista. Sombras caían como lluvia, golpeando torres y calles, disolviendo la materia con cada toque. Los edificios se desmoronaban. La gente gritaba, corriendo mientras el suelo mismo se deformaba bajo ellos. Los vacíos no se contentaban con naves. Querían carne, ciudades, vida. La Legión se lanzó a interceptar, pero demasiados ya habían atravesado la atmósfera. Corrí a las calles. El aire ahogaba con ceniza y humo. El pánico me rodeaba. Gente pisoteándose en la desesperación. Arriba, una forma vacía se estrelló contra una torre, destrozándola en un rugido de fuego y cristal. Un niño gritó cerca, atrapado bajo los escombros. El instinto se apoderó de mí. Lo saqué, arrastrándolo a través del caos mientras su madre gritaba de alivio. Por un momento, la humanidad parpadeó. Una madre abrazando a su hijo, un extraño prestando sus manos. Luego el cielo se partió de nuevo. Los vacíos llegaron como una marea. Y en ese momento, mientras el fuego consumía las calles, entendí lo que Beric quería decir. Esto no era sobre política. Esto no era sobre confianza. Esto era sobre supervivencia. Y la supervivencia exigía sacrificio. Supe entonces, de pie en medio del fuego y los gritos, que la única oportunidad de la humanidad no residía en el Senado, ni en nuestras flotas, ni en nuestras armas. Residía en la Legión, los hombres marcados y rotos que habían regresado del abismo. Pero seguirlos significaba volverse como ellos, corrompidos, retorcidos, cambiados. La pregunta no era si la humanidad podía luchar. Era si la humanidad estaba dispuesta a pagar el precio de ganar. Mientras los vacíos descendían, mientras la ciudad ardía, me di cuenta de que la respuesta no vendría en palabras, sino en sangre. Las calles de Nueva Cartago ardían. Lo que una vez fue una ciudad de torres relucientes y cielos de neón se había convertido en un cementerio de fuego y sombra. Los vacíos arrasaban todo lo que tocaban. La piedra se desmoronaba, el vidrio se derretía, el metal se retorcía como arcilla húmeda. La gente corría gritando, sus voces elevándose en un coro de pánico que ahogaba el trueno de los edificios que se derrumbaban. Tropecé a través del caos, con los oídos zumbando, el humo arañando mis pulmones. El suelo tembló cuando otra torre se partió por la mitad, lloviendo fuego sobre las calles. Dondequiera que miraba, los vacíos se estaban cazando. No se movían como máquinas o soldados. Se deslizaban, sus formas cambiantes atravesando paredes, destrozando cualquier cosa que respirara. No estaban conquistando. Se estaban alimentando. Y la humanidad estaba indefensa. Las unidades de defensa civil disparaban alocadamente, sus armas cortando sombras que se reformaban al instante. Los civiles tomaron viejos rifles, pistolas, cualquier cosa que pudiera escupir fuego, pero nada de eso importaba. Cada bala atravesaba humo y gritos. Cada granada mataba a más personas que monstruos. Los vacíos no estaban hechos para nuestro mundo, y nuestro mundo no estaba construido para detenerlos. Seguí moviéndome, mi cuerpo funcionando solo con miedo. Giré una esquina y casi me congelo. Un vacío estaba allí, imponente, su forma cambiando entre acero negro irregular y sombra goteante. Me vio, o me sintió, y su forma se abalanzó, retorciéndose hacia adelante. No podía pensar, no podía respirar. Mi mano fue a mi arma, pero sabía que no importaría.
Y entonces el cielo se abrió. Una nave de desembarco de la Legión gritó sobre mi cabeza, sus motores ardiendo con una llama azul enfermiza. Rugió hacia la calle, aterrizando en el pavimento con una onda de choque que me derribó. La rampa bajó y los soldados salieron en tropel. No los soldados pulcros de la Guardia del Senado. Estos eran monstruos con piel humana. Su armadura era antigua, marcada, cubierta de extraños injertos que pulsaban débilmente con luz alienígena. Sus armas eran irregulares, fusionadas de acero humano y algo más oscuro. No dudaron. No gritaron órdenes. Simplemente abrieron fuego. La calle se iluminó con una furia impía. Rayos de plasma retorcidos se lanzaron contra el vacío, abriendo agujeros directamente a través de su forma. El monstruo aulló, el sonido raspando mis huesos, pero cayó. La Legión siguió adelante al instante, derribando sombra tras sombra con armas que no fallaban. Yacía allí en el pavimento, mirándolos. Ya no eran hombres. No del todo. Sus movimientos eran demasiado agudos, demasiado precisos, sus ojos demasiado fríos. Pero estaban matando a los vacíos, y en ese momento era todo lo que importaba. Uno de ellos se volvió hacia mí, su rostro pálido bajo el casco, sus rasgos duros y demacrados. Me miró por un largo momento, luego me arrojó algo al pecho. Un arma. Era pesada, irregular, brillando débilmente con una luz azul enfermiza. Zumbaba en mis manos, viva de una manera que ningún rifle debería estar. Apunta y dispara, dijo, su voz ronca, como si cada palabra le raspara la garganta. Luego se volvió a la lucha. Apreté el arma con fuerza, mi corazón martilleando. Los vacíos surgieron de nuevo, deslizándose por la calle como una marea viva. La Legión se lanzó sobre ellos, sus armas gritando. Pero eran demasiados. El instinto me gritaba que corriera, pero mis manos no escucharon. Levanté el arma, apreté el gatillo. El retroceso fue una patada de trueno. Pero el rayo que salió no se parecía a nada que hubiera visto. Se clavó en un vacío, quemando directamente a través de su cuerpo cambiante. Por primera vez en mi vida, vi a uno de esos monstruos colapsar a mis pies. El soldado de la Legión me miró por un segundo. Sus labios se contrajeron. No una sonrisa, no aprobación, sino algo más cercano al reconocimiento. Luego se dio la vuelta, disparando de nuevo. Por primera vez, no era solo una presa. Avanzamos por las calles. La Legión abriendo un camino con una eficiencia inhumana. Yo lo seguía, arma en mano, medio en shock, medio aterrorizado. Dondequiera que íbamos, los civiles nos miraban. Sus rostros se retorcían con partes iguales de asombro y miedo. Algunos gritaban, gracias. Otros gritaban que la Legión eran monstruos ellos mismos. Nada de eso los detuvo. Los vacíos seguían saliendo de callejones, a través de paredes, cayendo de los cielos como lluvia negra. La Legión no vaciló. Cada vez que uno de los suyos caía, no gritaban, no dudaban. Simplemente pasaban por encima del cuerpo y seguían luchando. Llegamos a una plaza donde cientos de civiles se habían reunido, atrapados, sin ningún lugar a donde correr. Los vacíos se acercaron, rodeándolos como lobos. El pánico se extendió por la multitud. Niños gritando, padres abrazándolos, hombres y mujeres rezando a dioses que nunca respondieron. La Legión cargó directamente contra el enjambre. No fue una batalla. Fue una masacre. Las armas cortaron a los vacíos en pedazos, sus sombras chillando mientras se disolvían en humo negro. La plaza se llenó del hedor a aire quemado y el sonido de una muerte antinatural. Por un momento, creí que podríamos resistir. Entonces el suelo se partió. Un vacío más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes surgió de debajo de la plaza. Su cuerpo se elevaba sobre la plaza. Una montaña de sombra cambiante y hueso irregular. Su forma se retorcía en docenas de formas a la vez. Cuchillas, alas, garras, cada una goteando luz negra. Los civiles gritaron. La Legión no se movió. Dispararon todo lo que tenían. Rayos de plasma desgarraron a la bestia, abriendo enormes agujeros en su cuerpo. Pero no se detuvo. Chilló,
Un sonido que hizo añicos los cristales y reventó los tímpanos. La gente cayó de rodillas, con sangre manando de sus oídos. El monstruo atacó. Su garra se estrelló contra la plaza, reduciendo medio edificio a escombros. Docenas de civiles desaparecieron en un destello de sombra. Los soldados de la legión fueron lanzados como muñecos de trapo, sus armaduras rompiéndose, sus huesos haciéndose añicos. Me quedé helado, con el arma temblando en mis manos. La bestia giró la cabeza, sus ojos, si se les podía llamar así, ardiendo con fuego del vacío. Me vio. Y entonces llegó Beric. Su nave de desembarco se estrelló en la plaza, su casco ya marcado por la batalla. Salió con su escuadrón de mando, su presencia como una tormenta hecha carne. Su arma no era un rifle, sino una espada forjada con un metal que pulsaba con una luz impía. La apuntó a la bestia, su voz cortando el caos. ¡Cae! La legión avanzó. Beric cargó directamente contra el monstruo, su espada abriéndose paso a través de la sombra y el hueso con cada golpe. La bestia gritó, su forma deshaciéndose, pero se defendió. Garras cortando, alas desgarrando edificios. La batalla sacudió la ciudad. Cada golpe era un trueno, cada herida un terremoto. Los civiles corrían, algunos cayendo de rodillas en oración, otros de terror. ¿Y yo? Me quedé helado, arma en mano, viendo a un hombre que había estado muerto durante 2 siglos luchar contra un dios de las sombras con nada más que rabia y acero. La lucha parecía interminable. Por cada herida que Beric infligía, el vacío se reformaba. Por cada soldado que disparaba, otro caía. Pero la legión no se detuvo. No podían detenerse. Finalmente, Beric clavó su espada profundamente en el núcleo de la bestia. El arma pulsó, la luz brillando más y más, hasta que el monstruo explotó en una ráfaga de fuego negro. La onda de choque atravesó la plaza, lanzándome al suelo. Cuando el humo se disipó, la bestia se había ido. Solo quedaba ceniza. Beric estaba en el centro de la plaza, su armadura rota, sangre en su rostro, pero sus ojos ardían. Los civiles lo miraban en silencio. Algunos susurraban oraciones, otros maldiciones. Pero todos lo miraban no como a un hombre, sino como algo más y algo menos. Alzó la voz, resonando entre las ruinas. Esto es solo el principio. Si desean vivir, pónganse en pie, luchen, o mueran gritando. Sus palabras no eran reconfortantes. No estaban destinadas a serlo. Eran la verdad, afilada y despiadada. Y por primera vez en mi vida, le creí. La ciudad apestaba a ceniza y sangre. Habían pasado horas desde que el monstruo cayó en la plaza, pero los incendios aún ardían. Distritos enteros yacían en ruinas, torres destripadas y calles sepultadas bajo escombros. Los vacíos se habían retirado, no destruidos, sino dispersos, deslizándose de nuevo en el vacío como sombras que regresan a su guarida. Por ahora, Nueva Cartago estaba en silencio, pero era el silencio de un cadáver. Después de que el corazón ha dejado de latir, caminé entre los escombros, mis botas crujiendo sobre cristales rotos. El arma que el soldado de la legión me había dado todavía zumbaba débilmente en mis manos, viva, reacia a descansar. A mi alrededor, los civiles rebuscaban entre las ruinas en busca de los vivos, gritando por familias perdidas. Cada sonido era dolor. Y dondequiera que iba, el nombre de Beric se extendía. Algunos lo susurraban con reverencia. Salvador, leyenda, guerrero retornado. Otros lo escupían con veneno. Monstruo, abominación, corrupción hecha carne. Los niños lloraban cuando los soldados de la legión pasaban, escondiéndose en los brazos de sus madres. Otros miraban con los ojos muy abiertos, su miedo mezclado con asombro. Nadie sabía si la legión nos había salvado o maldecido. Yo mismo no estaba seguro. Cuando finalmente llegué a la torre del Senado, el edificio que una vez fue orgulloso no se veía mejor que las calles. Ventanas rotas, paredes chamuscadas. La gran cámara se llenó no de orden, sino de caos. Los senadores se gritaban unos a otros. Algunos rojos de furia, otros pálidos de miedo. Los guardias estaban tensos, rifles en mano,
sin saber si debían apuntar a los vacíos o a los políticos. Me deslicé en la cámara con Aarón, que de alguna manera había sobrevivido y me encontró en las calles. Se veía peor, sus túnicas prístinas rotas, su cabello empapado de sudor. No perdió tiempo en lanzarse a la tormenta de voces. «No se puede confiar en ellos», gritó Aarón por encima del ruido. «Los vieron, corrompidos, cambiados. La Legión ha traído a los vacíos aquí. ¿No lo ven? Están infectados con la misma enfermedad. Estamos invitando veneno a nuestras venas». Otra senadora, una mujer con ceniza todavía manchada en la cara, golpeó la mesa con el puño. «Sin ellos, todos estaríamos muertos. La Legión salvó esta ciudad. Lucharon cuando nuestras flotas se derrumbaron como papel». «Son monstruos», replicó Aarón. «Son supervivientes», respondió ella. «Y ahora mismo, me importan más los supervivientes que los políticos». La cámara estalló de nuevo, las voces chocando como espadas. Algunos exigían una alianza, otros exigían la ejecución. El miedo y el orgullo eran aliados peligrosos, y ambos estaban aquí en abundancia. Permanecí en silencio, observando, mi mente reviviendo la imagen de Beric clavando su espada en la bestia vacía. La forma en que la Legión luchaba sin vacilación, sin piedad. La forma en que sus armas se habían sentido vivas en mis manos, como si susurraran que la supervivencia tenía un precio. Ya no eran humanos. Eso lo sabía. Pero tampoco lo eran los vacíos. Y si queríamos sobrevivir, quizás volverse menos humano era la única manera. La discusión se prolongó hasta que las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Se hizo un silencio. Beric entró. Entró como si la cámara del Senado le perteneciera. Su presencia llenando la habitación como un trueno. Su armadura todavía estaba agrietada por la batalla. Sangre seca manchaba su mejilla, pero sus ojos ardían tan afilados como cuchillas. Detrás de él venían un puñado de soldados de la Legión, sus armaduras brillando débilmente en la penumbra. Por primera vez, vi a los senadores callar sin que se les ordenara. El miedo había hecho lo que la razón no pudo. Beric caminó hasta el centro de la cámara, plantó su espada en el suelo y habló. «Discuten mientras su gente muere». Su voz no se alzó, pero cortó el silencio como el acero. «Los vacíos no han terminado. Eso fue una escaramuza, una muestra. Se están concentrando más allá del sistema incluso ahora. Cuando regresen, no será una ciudad la que destruyan, sino su mundo entero». Un senador se atrevió a hablar. «¿Y simplemente deberíamos entregarte el poder? Regresas de la oscuridad, corrompido, infectado, exigiendo que te sigamos ciegamente. Ni siquiera sabemos en qué te has convertido». La mirada de Beric se fijó en él, fría y despiadada. «Nos convertimos en lo que era necesario. Mientras ustedes se sentaban en torres y discutían, nosotros sangrábamos en las sombras. Enterramos mundos. Nos volvimos menos que humanos para que la humanidad pudiera tener la oportunidad de seguir existiendo». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando, casi un gruñido. «No confundan sacrificio con corrupción». La cámara estaba en silencio. Todos los senadores evitaban sus ojos. Entonces Aarón dio un paso adelante, temblando de furia. «¿Esperas que te creamos, que nos arrodillemos? No eres un salvador. Eres una amenaza. Has traído a los vacíos aquí. Traerás más. Tú eres la enfermedad, Beric». Beric no se movió. No lo necesitaba. Su silencio era más pesado que cualquier espada. Finalmente, giró ligeramente la cabeza, hablando a toda la cámara. «Pueden odiarme. Pueden temerme. No importa. Lo que importa es esto. Cuando los vacíos regresen, y lo harán, no sobrevivirán sin nosotros. No pueden. Sus flotas se romperán. Sus armas fallarán. Su gente arderá. Y cuando llegue ese día, lucharán a nuestro lado o serán cenizas». Sacó su espada del suelo, se dio la vuelta y salió sin esperar permiso ni respuesta. Sus soldados lo siguieron, sus ojos como sombras en la tenue cámara. El silencio que dejaron atrás fue peor que el caos. El Senado estalló de nuevo en el momento en que las puertas se cerraron.
Pero esta vez, las voces eran más bajas, más pesadas, envenenadas por la duda. Algunos exigían la rendición inmediata al comando de la legión. Otros gritaban por el arresto de Beric, incluso su ejecución. Pero todos ellos sabían la verdad. Cada flota de defensa que teníamos estaba destrozada. La legión era el único muro que quedaba en pie. Salí antes de que los gritos pudieran ahogarme. El humo de la ciudad seguía elevándose en la noche, llevando el hedor de los muertos. Dondequiera que miraba, veía rostros vacíos por el miedo, ojos buscando monstruos en el cielo. Y vi a la legión entre ellos, patrullando las calles, protegiendo a los supervivientes, sacando a los niños de las ruinas. Su presencia era un cuchillo en el corazón de la ciudad. La gente miraba con asombro y terror, sin saber si inclinarse o escupir. Y a la legión no le importaba. Se movían como hombres sin pasado, sin futuro, solo guerra. Me detuve cuando vi a uno de ellos arrodillado junto a una calle en ruinas, retirando escombros con las manos desnudas. Una niña yacía debajo, sus piernas torcidas, sangre en su rostro. El soldado la levantó con delicadeza, sus enormes manos casi delicadas. Su casco se inclinó como si no supiera qué hacer con ella. La niña se movió, lo miró y susurró una sola palabra. «Monstruo». El soldado se congeló. No se inmutó, no habló, simplemente la llevó a un médico, la dejó y se fue sin decir una palabra. Me quedé allí, incapaz de moverme, porque ella tenía razón, y estaba equivocada. Eran monstruos, pero monstruos que sangraban por nosotros. Esa noche, no pude dormir. El arma yacía junto a mi cama, su brillo tenue como un latido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los vacíos arrasando la ciudad. La legión luchando con rabia y silencio. La espada de Beric partiendo a la bestia. Lo odiaba por tener razón. A la mañana siguiente, la transmisión del Senado se emitió en todo el planeta. Su decisión, su decreto. Estaba en la plaza, rodeado de cenizas y escombros, mientras el holograma parpadeaba sobre nosotros. El rostro de Aarón apareció, pálido pero orgulloso. Pueblo de Nueva Cartago, declaró, estamos unidos. Los vacíos son reales, la amenaza innegable. Pero también lo es el peligro de la legión. No podemos someternos a monstruos que han abandonado su humanidad. Reconstruiremos nuestras flotas. Fortaleceremos nuestros muros. Y nos mantendremos como humanos, puros, incorruptos, contra lo que venga. La multitud aplaudió. No todos, pero suficientes. Sus aplausos me sonaron huecos porque yo había visto la verdad. No éramos puros. No éramos fuertes. Estábamos rotos. Y si luchábamos solos contra los vacíos, no seríamos más que cenizas en la oscuridad. Cuando terminó la transmisión, volví mis ojos al cielo. La flota de la legión todavía colgaba allí, silenciosa, marcada, esperando que decidiéramos qué precio estábamos dispuestos a pagar por la supervivencia. Y supe con una claridad que me heló que cuando los vacíos regresaran, las palabras del Senado no significarían nada. Solo la legión importaría. Solo Beric. Los días después de la batalla se desdibujaron en humo y silencio. Nueva Cartago siguió cojeando, pero a duras penas. Los incendios ardieron durante una semana antes de que las llamas finalmente se rindieran a la ceniza. Los muertos llenaron las morgues, luego las calles, luego las fosas comunes cavadas en los huesos de la ciudad. Cada rincón llevaba susurros de fantasmas. Los vacíos se habían ido, pero su sombra persistía sobre todo. El Senado transmitía sin cesar, prometiendo orden, prometiendo fuerza. Declararon toques de queda, levantaron nuevas milicias, reconstruyeron plataformas de defensa. Sus palabras eran pulcras, desafiantes. Pero la gente ya no les creía. No realmente. Cuando miraban al cielo, no veían al Senado. Veían la flota, la legión. Y aunque la temían, también rezaban para que no se fuera. Traté de vivir como antes, de fingir que solo era un soldado cumpliendo con mi deber. Pero el arma todavía zumbaba junto a mi cama, susurrando en la oscuridad. La presencia de la legión se aferraba a mí como el humo.
No podía quitarme el recuerdo de los ojos silenciosos de aquel soldado o la voz de Beric resonando en la Cámara del Senado. Una noche, tomé mi decisión. La ciudad dormía bajo su toque de queda cuando me fui. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi comandante. Caminé por las calles en ruinas hacia el viejo espaciopuerto donde la Legión había establecido su base terrestre. La gente me advirtió que no fuera allí. Algunos decían que nadie que entraba volvía a ser el mismo. Otros decían que no volvían en absoluto. Quizás era cierto. Las puertas se alzaban altas, custodiadas por soldados de la Legión. Sus armaduras brillaban débilmente, sus rostros ocultos tras visores agrietados. No hablaron cuando me acerqué, solo me miraron con ojos que ardían débilmente en la oscuridad. Por un momento, pensé que me abatirían. En cambio, uno de ellos habló. Su voz era seca, como piedra raspando contra piedra. ¿Por qué estás aquí? Tragué saliva. Mi voz tembló, pero forcé las palabras. Quiero luchar. No como un soldado del Senado. Como uno de ustedes. El silencio se alargó, pesado y sofocante. Luego, sin otra palabra, el soldado se dio la vuelta y abrió la puerta. Entré. La base no se parecía en nada a la nuestra. Sin barracones pulidos, sin filas ordenadas de equipo. Era un cementerio de acero y fuego. Las paredes pulsaban débilmente, vivas con venas de metal alienígena. Las armas zumbaban en los estantes como bestias enjauladas. El aire apestaba a aceite y a algo más agudo, metálico, casi como sangre. Y en el centro, Beric esperaba. Estaba sentado en una mesa rodeado de mapas grabados en acero brillante. Cuando sus ojos se levantaron hacia mí, sentí el peso de los siglos aplastar mi pecho. «Has venido», dijo simplemente. Asentí. «Quiero luchar como ustedes». Su mirada se demoró, afilada y despiadada. ¿Entiendes lo que eso significa? El Senado nos llama monstruos. No se equivocan. Ya no somos hombres. Renunciamos a eso hace mucho tiempo. Para luchar como nosotros, debes dejar ir lo que eres. Sangrarás, y lo que sangre de ti no será humano. No me importa, dije, aunque mi voz se quebró. Vi a los vacíos. Vi lo que hacen. Si convertirme en menos que humano es la única forma de detenerlos, entonces pagaré el precio. Beric me estudió en silencio. Finalmente, se puso de pie, su imponente presencia llenando la habitación. Entonces sígueme. Me guió a través de la base, pasando junto a soldados cuyos ojos brillaban débilmente con un fuego antinatural, pasando por cámaras donde los gritos resonaban detrás de puertas selladas. Descendimos a las entrañas de la fortaleza, a una cámara que apestaba a humo y hierro. Fue allí donde lo vi, el crisol. Una máquina, si se podía llamar así. Una estructura imponente de acero y hueso, sus venas pulsando con luz líquida. El aire a su alrededor vibraba denso y pesado, como si el propio vacío se filtrara. Esto, dijo Beric, su voz baja, es lo que nos mantuvo vivos en la oscuridad. El crisol te rompe, te desnuda, quema al hombre hasta que solo queda el arma. Algunos sobreviven. La mayoría no. Se me cerró la garganta, pero asentí. Los ojos de Beric se entrecerraron. Una vez que entres, no hay vuelta atrás. Tu nombre, tu carne, tu alma, pertenecen a la Legión. ¿Entiendes? Sí. Me estudió una última vez, luego se volvió hacia sus soldados. Prepárenlo. Me despojaron de mi uniforme, mis insignias, mi rango, todo lo que había sido. Me dejaron de pie, desnudo ante el crisol, temblando no de frío, sino del peso de lo que estaba a punto de hacer. Entonces la máquina se abrió. Me forzaron a entrar. La cámara se selló a mi alrededor. La oscuridad lo tragó todo. Por un momento, pensé que había muerto. Luego comenzó el dolor. No era fuego. El fuego habría sido una misericordia. Esto era algo más profundo. Algo que no quemaba solo la carne, sino la memoria, los huesos, el alma. Sentí mi sangre hervir, mis venas desgarrarse, mi piel partirse. Grité, pero la máquina se tragó el sonido. Y entonces llegaron las voces.
Susurros en la oscuridad, un coro de sombras arañando mi mente. No eran palabras que entendiera, pero sentí su significado. Ríndete, conviértete, sobrevive. Imágenes destellaron ante mis ojos. Planetas ardiendo. Flotas destrozadas. Hombres gritando mientras sus cuerpos se dividían en sombra y acero. Luché contra ello. Me aferré a mi nombre, mi pasado, mi humanidad. Pero al crisol no le importó. Lo arrancó todo pieza por pieza hasta que no fui más que dolor y vacío. Y entonces se detuvo. Jadeé, cayendo de rodillas. La cámara se abrió, derramándome sobre el suelo frío. Mi cuerpo temblaba, humo saliendo de mi piel. Miré mis manos. No eran las mismas. Mis venas brillaban débilmente con una luz azul. Mi piel estaba grabada con cicatrices que pulsaban como si estuvieran vivas. Me sentía más fuerte, más rápido, pero también vacío. Beric estaba de pie sobre mí, con los ojos duros. Viviste. Pocos lo hacen. Traté de hablar, pero mi voz se quebró en algo ronco, más profundo, casi alienígena. ¿Qué soy ahora? Sus labios se contrajeron, casi una sonrisa. Legión. Los soldados a nuestro alrededor saludaron, puños en el pecho. Por primera vez, me miraron no como a un extraño, no como a una presa, sino como a uno de los suyos. Pero por dentro, sentí algo más frío. Una parte de mí se había ido, quemada en el crisol. Mis recuerdos aún persistían. Mi infancia, mi familia, mi pasado, pero se sentían distantes, como sombras al borde de un fuego moribundo. Esa noche, me acosté en una litera dentro del cuartel de la Legión, el arma descansando a mi lado. Ya no zumbaba. Pulsaba al ritmo de mi propio corazón. Cerré los ojos, pero el sueño nunca llegó. Solo los susurros, ahora débiles, resonando desde el crisol. Ríndete, conviértete, sobrevive. Y aunque quería negarlo, una parte de mí ya lo sabía. No era el mismo hombre que había entrado en esa fortaleza. No era un hombre en absoluto. Era Legión. Los vacíos no tardaron mucho en regresar. 2 semanas después de que el crisol me desnudara y me rehiciera, las alarmas volvieron a sonar. No las pulcras advertencias del Senado, no los agudos aullidos de las torres civiles. Eran alarmas de la Legión, bajas, pesadas, praímels. No solo te advertían del peligro. Te decían que la muerte ya había llegado. Estaba en los barracones cuando comenzó. Mi arma sobre mi regazo, su pulso coincidiendo con mi corazón. Los otros soldados se levantaron al instante, sus movimientos agudos, eficientes. Sin vacilación, sin palabras, solo acción. Hice lo mismo. Mi cuerpo se movía de manera diferente ahora, más rápido, más fuerte. Cada nervio afilado como el acero. La voz de Beric tronó a través de las comunicaciones. Los vacíos descienden. Vienen con fuerza. Legión, mantengan la línea. Muéstrenles que no nos quebramos. El hangar estalló en movimiento. Las naves de desembarco gritaron al cobrar vida. Las armas rugieron al despertar. Abordé con mi escuadrón, el aire denso de silencio. No miedo. Habíamos quemado eso hace mucho tiempo, sino un hambre sombría, del tipo que solo los supervivientes llevaban. La nave de desembarco se lanzó al cielo, los motores chillando mientras ascendíamos hacia el caos, y caos era. Los vacíos se derramaban por el vacío como una marea de pesadillas. Sus formas se retorcían y sangraban en la realidad, borrando las estrellas. Las naves de la Legión ardían brillantes contra la oscuridad. Cascos marcados desgarrando el enjambre con armas que partían el propio vacío. Las flotas humanas, remendadas, desesperadas, luchaban a su lado. Su potencia de fuego, una fracción de lo necesario, pero su coraje, innegable. Desde arriba, Nueva Cartago ardía de nuevo. Torres se agrietaban y caían mientras los vacíos descendían en ríos de sombra, vertiéndose en la ciudad como venas de podredumbre. Nuestra nave se sacudió, golpeada por algo invisible. El piloto gruñó, forzándola a bajar, zigzagueando entre rascacielos en llamas. Cuando la rampa cayó, el calor y el humo nos tragaron por completo.
Cargamos hacia el infierno. Las calles ya no existían. Sombras se retorcían sobre el pavimento, arrastrándose como aceite vivo, devorando todo lo que tocaban. Los civiles corrían, sus gritos ahogados por los chillidos de las bestias vacías que desgarraban muros y carne por igual. Nuestro escuadrón no disminuyó la velocidad. La primera oleada de vacíos nos embistió, formas irregulares deslizándose por el suelo. Mi arma se encendió en mis manos, su luz ardiendo más que mi miedo. Disparé. El rayo destrozó a un vacío, su cuerpo explotando en humo negro. Otro se abalanzó, sus garras chasqueando. Blandí mi arma como una espada, el núcleo de energía chillando mientras partía a la criatura por la mitad. Y por primera vez, lo sentí. En lo que la legión se había convertido. Los gritos de los vacíos no me hicieron estremecer. Sus formas retorcidas no me hicieron dudar. Me movía con ellos, a través de ellos. Mi cuerpo fluido, mi mente fría. No era solo entrenamiento. No era solo coraje. Era el crisol susurrando en mi sangre. Ríndete. Conviértete. Sobrevive. Nos abrimos paso a través de la primera oleada. Nuestras armas chillando, nuestros cuerpos moviéndose como sombras con propósito. Los vacíos cayeron. Pero no se detuvieron. Nunca se detenían. Un grito rasgó las comunicaciones. Una línea de la milicia humana colapsó a 3 manzanas de distancia. Sus armas inútiles contra la marea. Sin órdenes, nuestro escuadrón se movió. Los encontramos en las ruinas de una torre. Un puñado de jóvenes soldados disparando salvajemente mientras los vacíos los rodeaban. Sus ojos se abrieron de par en par cuando nos vieron. Alivio, luego miedo. Legión, gritó uno de ellos. Han enviado a la maldita legión. No respondimos. No necesitábamos hacerlo. Cortamos a través del enjambre. Armas tallando, sombras ardiendo. Los vacíos gritaron mientras sus formas se deshacían, disolviéndose en nada. Los soldados de la milicia miraban, sus rifles flojos en sus manos. Uno de ellos, apenas un niño, susurró, luchan como monstruos. Otro respondió, con la voz temblorosa, monstruos que luchan por nosotros. No nos quedamos. La batalla ardía demasiado caliente, demasiado cerca. Nos adentramos más en la ciudad, los vacíos volviéndose más densos con cada manzana. Y entonces lo oímos, el rugido. No era como la bestia de la plaza. Este era diferente, más profundo, más antiguo. Un sonido que hizo temblar los edificios, que hizo temblar el suelo. Mi sangre se heló incluso mientras el crisol susurraba por la guerra. Giramos una esquina y lo vi. El titán vacío. Se alzaba sobre la ciudad, una montaña de sombra cambiante y hueso irregular. Alas de fuego negro se extendían por el cielo, borrando las estrellas. Su cuerpo pulsaba con venas sin luz, cada latido sacudiendo el suelo. Donde caminaba, las calles se agrietaban y se derretían. Donde miraba, los hombres morían, gritando. Las flotas humanas dispararon desde arriba, sus armas abriendo agujeros en su forma. La legión respondió con todo lo que tenía, quemándolo con plasma retorcido. Pero el titán no cayó. Devoró el fuego, su forma dividiéndose y reformándose con cada golpe. La voz de Beric cortó las comunicaciones, afilada como una cuchilla. Los titanes no caen ante naves, caen ante espadas. Legión, equipos de asalto al núcleo. Mi escuadrón se movió sin dudarlo. Cargamos hacia las ruinas, escalando los escombros mientras el titán destrozaba la ciudad. Cada paso era la muerte. Bestias vacías nos rodearon, sombras arañando desde cada esquina. Mi arma gritaba en mis manos, mi cuerpo ardiendo con el fuego del crisol. Maté y maté y maté, pero el titán se cernía cada vez más cerca. Para cuando llegamos a su base, la ciudad había desaparecido. Distritos enteros aplastados bajo su peso. Soldados humanos dispersos como insectos, sus armas inútiles contra su piel. Nuestro comandante ladró por las comunicaciones. Encuentren el núcleo. Se esconde bajo el corazón. Golpeen profundo. Golpeen certero. Escalamos su cuerpo, aferrándonos a espinas irregulares de hueso negro.
El calor quemó mis manos. Las sombras arañaron mi carne. Pero subí más alto, hasta que la ciudad no fue más que ceniza debajo. El titán rugió, sacudiéndonos. 2 de mi escuadrón cayeron, sus cuerpos tragados por las sombras. Sus gritos no duraron. Escalé más rápido. Por fin, lo alcancé. El núcleo. Un corazón de luz negra pulsante enterrado en lo profundo del pecho del titán. Latía con cada golpe, vertiendo sombras en el mundo. El crisol susurró en mi sangre. Mata, mata, mata. Levanté mi arma, su energía gritando en mis manos. Por un momento, la mirada del vacío se volvió hacia mí. El vacío miró dentro de mi alma, infinito y hambriento, y disparé. El rayo se clavó en el núcleo. Luz chocando contra sombra. El titán chilló, su rugido partiendo el cielo, su cuerpo convulsionándose, las sombras deshaciéndose, las alas desgarrándose. Mi arma ardía, el calor quemando mis manos. Pero no me detuve. Ríndete. Conviértete. Sobrevive. Disparé una y otra vez. El núcleo se hizo añicos. El titán explotó en una tormenta de fuego negro. La onda de choque atravesó la ciudad, lanzándome a las ruinas de abajo. Caí con fuerza, los huesos crujiendo, la visión nadando. Por un momento, pensé que estaba muerto. Luego abrí los ojos. El titán se había ido. Solo quedaba ceniza, esparciéndose en el viento. El rugido de los vacíos se desvaneció, reemplazado por el silencio. Por primera vez esa noche, las sombras dejaron de moverse. Habíamos ganado, pero no sin costo. La ciudad era escombros. Las flotas rotas. Las calles sembradas de muertos. La mitad de mi escuadrón había desaparecido. La milicia dispersa, sus rostros vacíos. ¿Y yo? Yacía entre las cenizas, mi cuerpo temblando, mis manos aún brillando con el fuego del crisol. No era el mismo hombre que había entrado en esta guerra. No era un hombre en absoluto. Era legión. Y por primera vez, no sabía si eso significaba que había salvado a la humanidad o la había condenado. El cadáver del titán se consumió en cenizas, su fuego negro desvaneciéndose en el cielo nocturno. Por un momento, la ciudad estuvo en silencio. No segura. Nunca segura, pero en silencio. Los vacíos se retiraron, su marea de sombras ralentizándose, rompiéndose, deslizándose de nuevo hacia el vacío como humo que se retira de la llama. Habíamos sobrevivido, a duras penas. La milicia vitoreó, sus voces harapientas resonando entre las ruinas. Los civiles salieron de los escombros, sus llantos mezclando dolor y alivio. Por primera vez desde el regreso de los vacíos, la gente sintió esperanza. Pero la legión no vitoreó. No levantamos nuestras armas, no gritamos de victoria. Permanecimos entre las ruinas, en silencio, con los ojos en los cielos. Porque sabíamos lo que ellos no. Esto no había terminado. Los vacíos no se retiraban por miedo. Se retiraban porque habían conseguido lo que querían. Lo sentí en mis venas, en el débil pulso del crisol que todavía susurraba en mi sangre. La batalla no había sido una victoria. Había sido una prueba. Los vacíos estaban aprendiendo, observando, midiendo, y volverían. Cuando los supervivientes reconstruyeron sus barricadas, fui convocado a la torre del Senado, o lo que quedaba de ella. El edificio se inclinaba como una bestia lisiada. La mitad de sus paredes se había derrumbado, pero los políticos aún se aferraban a él como si la piedra pudiera hacerlos fuertes. La cámara estaba más oscura ahora, llena no de gritos, sino de miedo. Aarón estaba en el centro, su rostro pálido, su voz temblando de furia. Ellos hicieron esto, gritó, señalándome como si mi sola presencia fuera veneno. La legión, ¿no lo ven? Dondequiera que van, los vacíos los siguen. Han infectado nuestro mundo con su corrupción. Los senadores murmuraron, sus ojos saltando entre mí y las sombras. Algunos asintieron con miedo. Otros apartaron la mirada. No dije nada. ¿Qué palabras podía darles? Mis venas aún brillaban débilmente con la marca del crisol. Mi mano aún zumbaba con el arma que ninguna forja humana había construido jamás.
Entonces las puertas de la cámara se abrieron y Beric entró. La sala se congeló. Su armadura estaba rota, su espada aún manchada con ceniza de vacío. Sus ojos ardían, más afilados que el fuego, más fríos que el acero. No pidió permiso. Caminó hasta el centro de la cámara, plantó su espada en el suelo y habló. «Todos ustedes ya están muertos», dijo. La cámara estalló en indignación. Aarón gritó maldiciones. Los senadores golpearon sus puños. Las voces se alzaron con furia. Pero las palabras de Beric los ahogaron a todos. Los vacíos volverán. Más fuertes, más inteligentes. No se detendrán hasta que este mundo sea ceniza. Sus flotas no pueden salvarlos. Sus muros no pueden salvarlos. Solo la Legión puede. Pero no como somos. No como son ustedes. Me miró, sus ojos atravesando mi pecho. Lo sentiste. La verdad del crisol. La humanidad no puede ganar esta guerra como hombres. Para sobrevivir, debemos convertirnos en más. Todos nosotros, cada soldado, cada ciudadano, cada niño. Los vacíos no pueden ser destruidos por la pureza, solo por la transformación, por el sacrificio. La cámara se quedó en silencio. Sus palabras colgaban como una soga alrededor de cada cuello. Aarón fue el primero en romperse. «¿Quieres convertirnos a todos en ti, en monstruos?» La voz de Beric era tranquila, despiadada. «En supervivientes». El Senado estalló de nuevo, las voces chocando, algunas gritando de acuerdo, otras de terror. Me quedé helado, con el corazón martilleando, porque entendí lo que quería decir. El crisol. No se lo estaba ofreciendo solo a los soldados. Quería abrirlo al mundo, quemar a la humanidad hasta que no quedara nada más que la Legión. Salí de la cámara antes de que los gritos pudieran ahogarme. Las calles de afuera estaban peor que antes. Los niños se aferraban a sus padres. Los hombres excavaban entre los escombros en busca de los muertos. Las mujeres lloraban en sus manos ensangrentadas. Y todos miraban al cielo, donde la flota de la Legión todavía colgaba como buitres sobre un cadáver. Algunos les rezaban, otros los maldecían, y yo, ya no sabía qué creer. Esa noche, encontré a Beric en los muros de la fortaleza, mirando las estrellas. Su espada descansaba contra la piedra a su lado, su tenue luz pulsando como un latido. «¿No me crees?», dijo sin volverse. Tragué saliva. «No sé qué creo». Finalmente me miró. Sus ojos estaban cansados, más viejos de lo que ningún hombre tenía derecho a estar. «¿Crees que quiero esto? ¿Desnudar a la humanidad? ¿Arrancar a los niños de sus madres y arrojarlos al fuego? No quiero». Pero vi la oscuridad. Vi lo que espera allí. Los vacíos no conquistan. Consumen. Y si la humanidad permanece como está, blanda, frágil, aferrándose a la pureza, desapareceremos. Solo otra raza tragada por el vacío. «Quizás no estamos destinados a sobrevivir», dije. Mi voz tembló, pero forcé las palabras. «Quizás ser humano vale más que simplemente respirar un día más». La mirada de Beric se endureció. Dicho como un hombre que no ha enterrado 1000 mundos. Se acercó, su voz bajando. «Ya has caminado por el crisol. Sentiste sus susurros. Dime, cuando mataste al titán, cuando tu arma partió su corazón, ¿te sentiste débil o te sentiste vivo?» Me congelé porque recordé el rugido del arma, el grito del vacío, el fuego en mis venas. Y sí, me había sentido vivo, demasiado vivo. Los labios de Beric se contrajeron, casi una sonrisa. «Ya sabes la verdad. Ahora eres Legión, y pronto todos ellos también deberán serlo, o ninguno de nosotros quedará». Antes de que pudiera responder, las alarmas sonaron de nuevo. Los vacíos habían regresado. Esta vez no había enjambre, ni asalto disperso. Esta vez el cielo mismo se abrió. Las estrellas sangraron. Una grieta se abrió sobre Nueva Cartago, ancha e interminable, derramando fuego negro en el vacío. De ella salieron formas demasiado vastas para nombrar, formas vacías más grandes que ciudades, sus alas borrando los cielos. El aire mismo se dobló bajo su presencia, la realidad rasgándose como tela vieja.
El mundo gritó, la legión se levantó al instante, las naves rugiendo hacia el cielo, las armas ardiendo, las flotas se unieron a ellos, desesperadas, aterradas. Pero incluso cuando sonaron los primeros disparos, todos sabíamos que esto no era una batalla. Este era el fin. Las calles se estallaron en pánico. Los civiles huyeron. La milicia disparó a ciegas. Los edificios se derrumbaron bajo el peso de las sombras. Beric se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo. Ha llegado la hora. Decide. Me entregó su espada. El arma pulsó, su luz fusionándose con el brillo de mis venas. Mi sangre ardió. Mi corazón se aceleró. El crisol susurró más fuerte que nunca. Ríndete. Conviértete. Sobrevive. Miré la ciudad, a la gente gritando en las calles. Miré a los vacíos arrasando los cielos, sus sombras derramándose en cada rincón del mundo. Y miré a Beric, un hombre que había renunciado a todo y no había ganado nada más que la supervivencia. ¿Era esto en lo que la humanidad debía convertirse? ¿Monstruos luchando contra monstruos hasta que no quedara nada? ¿O era esta la única forma de vivir? El suelo tembló mientras los vacíos descendían. Levanté la espada. No recuerdo haber elegido. Solo recuerdo haber luchado. La ciudad se convirtió en fuego. El mundo se convirtió en sombra. Legión y vacíos chocaron en una tormenta que partió el cielo. Maté y maté y maté. Mi arma gritando conmigo, mis venas ardiendo con una luz impía. Los civiles huyeron hacia el crisol, gritando mientras los rehacía. Algunos murieron, otros se levantaron. La ciudad se convirtió en un horno, convirtiendo a los hombres en armas. No sé cuánto duró. Horas, días, una eternidad. Pero cuando el fuego finalmente se desvaneció, cuando las sombras finalmente se rompieron, me encontré entre las ruinas. Los vacíos se habían ido. No destruidos, nunca destruidos, pero idos por ahora. Nueva Cartago ya no existía. Solo quedaban cenizas y supervivientes. Supervivientes y la legión. Miré mi reflejo en la espada. Mis ojos brillaban débilmente. Mis venas pulsaban con fuego. Ya no era el hombre que una vez dudó de las leyendas. No era un soldado. Ni siquiera era humano. Era legión. Y la humanidad se había ido. Todo lo que quedaba era la supervivencia.